Evangelio de San Lucas, y le voy a dar una pequeña advertencia de antemano, porque estos mensajes, estas predicaciones, ya como que en muchos lugares ya pasaron de moda. Amén. Lucas capítulo 16. Y es bastante preocupante cuando uno se pone a leer estos párrafos de la Biblia. Lucas 16, 19. El Evangelio de San Lucas 16, 19. Porque posiblemente usted tenga acceso a las páginas web de muchas iglesias y se va a sorprender que en muchos lugares no encuentra información acerca de estos temas. La generación de hoy no quiere escuchar hablar acerca del infierno. No quieren escuchar mensajes de advertencia. No quiere que se llame el pecado como es. Pecado es pecado y no hay área gris. Amén. Quebrantar la ley de Dios es pecado. Por pequeño que lo vea, la Biblia lo llama pecado. Amén. Y hay un destino para las personas que hacen pecado y que desobedecen a Dios. Y esta es una de esas parábolas que narró el Señor Jesucristo. Y lo que les decía al inicio, que son de esos temas que ya poco se escuchan hoy en día. Pero si usted va a los registros de los evangelistas anteriores a esta generación, ahí los encuentra. Billy Graham, G.G. Ávila, todos esos hombres que posiblemente ustedes se acuerdan, era el mensaje de ellos. Y ahora la generación de hoy en día, y voy a decir esto porque sucedió un incidente en una iglesia que un pastor predicó acerca del infierno. Un muchacho no se convirtió al Señor, pero de ahí se fue a suicidar por miedo de ir un día al infierno. Realmente no entendió el mensaje que Dios le estaba dando. Entonces mucha gente dice que nosotros predicamos el evangelio para ponerle miedo a la gente y que la gente se convierta a Cristo, no por convicción sino por miedo. Y eso no se trata de ponerle miedo a una persona, sino de explicarle la realidad, que hay una gloria eterna para aquellos que creen en el Señor, pero también hay un destino eterno para las personas que desobedecen a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dijimos San Lucas capítulo 16 y versículo 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Me van siguiendo, ¿verdad? Amén. Versículo 20 dice que también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades ahí es el mismo infierno. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Amén. Y esa fue una realidad y fue un ejemplo que el Señor Jesucristo le puso al pueblo de Israel para hablarles acerca de este tema del destino eterno de cada persona. Todos acá tenemos un destino eterno, y la persona, mientras está en vida, decide a dónde desea pasar la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, que su palabra sea entendida, Señor, en esta tarde. Que podamos ver, Señor, esto como una gran realidad y algo que está a punto de acontecer para muchas personas, Señor. Le ruego, Padre eterno, que solo se oiga la voz del Espíritu Santo en este lugar y a través de las redes sociales, Señor, para que este mensaje pueda llegar claro a la mente y al corazón de las personas, Padre Santo. Padre bueno, que pueda haber una meditación, Señor, en las cosas eternas, oh Padre amado. Que nos duele el corazón, Padre Santo, de saber que muchas personas van para ese lugar a pasar una eternidad, Señor. Cuando ha habido advertencia y más advertencia a través de las redes sociales, a través de su palabra, a través de la televisión, Señor. Pero muchas personas han tenido en poco el llamado suyo, Señor. Yo le ruego que en esta tarde, Señor, hable una vez más a una persona, Señor. Su palabra dice que usted no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, oh Señor. Una eternidad es mucho tiempo y muchas personas van en camino a la perdición eterna, Señor. Le ruego, Padre eterno, en este día, Señor, que hable a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Estaba meditando acerca de las decisiones que nosotros tomamos cada día. Hay decisiones que afectarán nuestra vida a largo plazo y hay decisiones que serán para el día. Hay decisiones pequeñas, decisiones más grandes y decisiones mucho más grandes. Decisiones básicas como decir, vamos a beber café con leche o café negro sin nada. O qué vamos a hacer para el desayuno. Amén. Son cosas bien básicas. Hay decisiones un poquito más grandes, como la persona cuando dice nos vamos a mudar para otro lugar o vamos a cambiar de trabajo o algo semejante. Son decisiones un poquito más grandes, pero hay una decisión que es la decisión más grande que puede tomar una persona en su vida, y es el día que decide o recibir a Cristo o rechazar a Cristo Jesús. Son decisiones grandes. Un hombre llamado Pilato tuvo a Jesucristo prácticamente en sus manos y se lo presentaron a él y se lo pusieron y él le dijeron: aquí está este hombre. Y él tenía que tomar una decisión ese día, pero él dijo:
mejor decidan ustedes qué van a hacer con él, y yo me lavo las manos, como quien dice, no quiero nada que ver con este hombre llamado Jesús. Él tuvo que tomar una decisión ese día y decidió no decidir. Amén. Y todos los que hemos escuchado el mensaje de salvación un día, hemos decidido recibir a Cristo, rechazarlo, coronarlo, crucificarlo, aceptarlo o rechazarlo. Y este día, una vez más, yo le voy a presentar a Cristo Jesús, y usted tendrá la oportunidad o de rechazarlo o de recibirlo. Si lo recibe, el Señor le promete vida eterna por una eternidad en el cielo, en esa ciudad que vio Juan cuando dice: yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. O también puede pasar una eternidad en el lago de fuego donde el gusano nunca muere. Amén. Dos lugares, no hay un lugar intermedio. Y este mensaje de esta tarde, yo creo que le va a sonar a muchos como una alarma un día más, o una vez más. ¿A cuántos aquí le gustan las alarmas en la madrugada? Dicen que todavía siguen buscando un sonido de alarma que sea agradable a la vida de la persona, y todavía están los japoneses, los chinos queriendo inventar una alarma que sea agradable. Pero yo creo que no importa qué tan bonito sea, ahí dice como que suene el mar, como que suene el océano, pero todavía ofende esa alarma en la madrugada. Amén. Y esto de esta tarde, yo pienso, este mensaje, esta predicación, es como una alarma de fuego. Ya han escuchado las alarmas de fuego. Y las alarmas de fuego le están dando a la persona una advertencia que salga de la casa, que salga del edificio, porque está a punto de desatarse un fuego en el cual la persona pueda perecer. Y este servicio de esta tarde y este culto de esta tarde es una alarma de fuego que le dará una advertencia a una persona para que escape de los juicios que están a punto de caer sobre esta tierra. Cuando nosotros vemos todos los acontecimientos alrededor, todo lo que está pasando alrededor, toda la guerra, toda la confusión, todas las erupciones de los volcanes, todos los temblores, todos los terremotos, toda esta pandemia, todo esto es principio de dolores por la que la venida del Señor está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Alabado Dios. Vemos siempre nosotros que el Señor siempre estaba interesado en la humanidad, en las personas. Habló tanto de estos temas el Señor. Si usted lee el Nuevo Testamento, se dará cuenta que habló más del infierno que del cielo, por la gran importancia que la persona pueda asegurar el lugar eterno o ese lugar allá en la eternidad. Habló bastante de este tema. Y cuando llegamos aquí a este capítulo 16, él acaba de narrar el capítulo 15, donde le llaman el capítulo de cosas perdidas, donde vemos la moneda perdida, donde encontramos la oveja perdida, y también encontramos el hijo perdido, el hijo pródigo. Pero él pasa de ese tema y comienza a narrar, como quien dice: ya vieron el gran amor del Padre. Ahora quería él también enseñarle a las personas el destino eterno de cada ser humano. Y él comienza a narrarles esta parábola. Una parábola es una idea de algo que la gente conoce con una idea espiritual caminando a la par. Y es cuando él les dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez cada día. Y que también había un hombre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de dicho hombre, del hombre rico, y que también habla que estaba enfermo. Y quiero ver que veamos en primer lugar dos hombres en esta parábola. Aquí vemos en
en el versículo 19, cuando dice que había un hombre que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía banquete con esplendidez cada día. Y también había otro hombre que se llamaba Lázaro. Pero allá aparece en la escena otro hombre llamado Abraham. Y Abraham está haciendo el papel de Dios en aquel momento, ya que el pueblo de Israel conocía mucho a Abraham, sabían que era el padre de la nación, que había sido amigo de Dios y que había también caminado con el Señor. Y por eso dice, y pasó al seno de Abraham, al lugar donde estaba el padre Abraham. Luego mucha gente ha criticado este pasaje en decir que el hombre rico fue al infierno por tener posesiones. Yo creo que el Señor por eso puso a Abraham también en ese mismo pasaje. La Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, riquísimo en dinero y riquísimo en camellos. Amén. Y yo se los explicaba la vez pasada. Abraham tenía un dealer de camellos, porque era el medio de transporte que había en ese tiempo. Entonces, el problema no era tener dinero, sino la actitud con la que él vivía con ese dinero que él tenía. Y la Biblia dice acá que había este hombre, un hombre rico, y solo dice que se vestía de ropa fina, de ropa lujosa, y que celebraba fiesta todos los días. Amén. Hacía cada día banquete con gran esplendidez y todo lo demás. Pero también dice que había un hombre que era mendigo, llamado Lázaro, y que estaba echado a la puerta de ese hombre rico. Se sentaba a la puerta y deseaba que cayeran migajas. Al menos no dice que quería sentarse a la mesa con el hombre rico, sino que aunque fuera un poquito que cayera, él quería agarrar un poco de esas migajas. Pero hay algo tan importante aquí en este pasaje, porque del hombre rico, posiblemente yo me imagino que este hombre ha de haber sido bien conocido en la sociedad alrededor, pero Dios omite su nombre, como quien dice, el nombre no es importante. Lo que él quería es dar la enseñanza acerca de este hombre. Pero cuando pasa a hablar de Lázaro, comienza a dar un poco más de detalles y dice que de Lázaro menciona su nombre y la condición en la que él estaba. Amén. Y yo creo que de ahí nosotros podemos aprender que así como Dios no dijo el nombre de este hombre rico, pero sí dijo el nombre de Lázaro, puede ser una pregunta para nosotros hoy en este día. ¿Será que Dios conoce nuestro nombre? ¿Será que la gente conoce nuestro nombre? ¿O será que Dios conoce nuestro nombre? Y una pregunta eterna para cada persona: ¿a dónde está escrito su nombre? Aquí en este pasaje no quedó escrito el nombre de este hombre rico, pero sí quedó plasmado en la palabra del Señor el nombre de este joven o de este señor o muchacho llamado Lázaro. Y esa es la pregunta grande para muchas personas: ¿a dónde está registrado su nombre? Hay personas que se preocupan porque su nombre aparezca en las primeras páginas, o que su nombre aparezca como una persona de fama en el Salón de la Fama, o en un lugar o en otro lugar de prestigio delante de la sociedad. Pero en esta tarde es importante que cada persona se preocupe porque su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque un día el Señor nos va a llamar por su nombre. Amén. Nos va a llamar a cada quien por el nombre que el Señor nos ha dado. Amén. Dos hombres distintos, de una escala social totalmente opuesta, y por eso el Señor creo que tomó esta parábola para que veamos la diferencia de estas dos personas, uno totalmente rico y uno totalmente pobre. Tampoco este muchacho o este señor llamado Lázaro fue al cielo por haber sido pobre. Eso no es el requisito para que la persona vaya al cielo o ser rico para que vaya al infierno.
La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. También dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice que la salvación es por fe y no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es para todas las personas, para toda aquella persona que ha llegado a este mundo. Dos hombres. Amén. También vemos en segundo lugar dos sucesos, y esto lo está narrando en el versículo 22. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue también sepultado. Amén. Ahí hay algo muy interesante, porque la Biblia dice que murió este hombre llamado Lázaro y fue llevado al seno de Abraham, y murió también el rico y el rico fue sepultado. Amén. Se ve un contraste, porque al estudiar un poquito más a fondo la cultura del pueblo judío en aquel momento y cómo vivían en aquel tiempo, usted se da cuenta, me imagino que a lo mejor al rico fue sepultado con grandes honores, a lo mejor a saber cuánta gente asistió, a saber cuánta comida dieron. Lloraban hasta 30 días por una persona, pero una persona, un mendigo, una persona desamparada, no había manera o no acostumbraban sepultarlo, sino que había un valle llamado Gehenna, que era el lugar donde iban a tirar a los desamparados. No les daban una sepultura comúnmente como cualquier persona. De él no habla nada, sino que dice que murió este hombre, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y a este sí lo sepultaron. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Me van entendiendo, ¿verdad? Vemos la gran diferencia y el contraste que hay con estas dos personas. Un hombre fue elevado posiblemente a un grado de honor, pero este otro hombre a la vista humana fue simplemente llevado para ese lugar donde tiraban los cadáveres de las personas que no tenían quien les diera una sepultura. Pero vemos que de él explica que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo que en la Biblia habla también como el paraíso, el lugar donde estaba Abraham, el lugar donde pasó aquel hombre allá cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo en ese día: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Era el lugar que el pueblo judío conocía como el seno de Abraham, llamado el paraíso, donde estaban las personas justas en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió, y me voy a adelantar un poquito, porque cuando Cristo murió, la Biblia habla que Él también fue en ese tiempo que la gente dice murió y estuvo 3 días allá en la tumba. No crean que Él estuvo durmiendo esos 3 días debajo de la tierra. Él fue, dice la Biblia, Efesios y Pedro lo dice, que en ese momento Él fue al paraíso y fue a vaciar el paraíso y sacó a las personas que estaban ahí, y ahora se encuentran allá en el cielo. ¿Cuántos se gozan por eso? Gloria a Dios. Luego no solo vemos 2 sucesos, aunque un suceso, o sea, la muerte, pero 2 sucesos separados. Murió el pobre y también murió el rico. Ahora, por los que vienen entrando después a escuchar esta predicación, no estamos mandando a la gente al infierno por tener dinero, ni a los pobres al cielo porque no tienen dinero. El dinero no tiene nada que ver con la salvación. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno saber que el Señor no ve raza, no ve clase social, no ve grado académico. Si la persona viene a Cristo, el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo afuera. Amén. Si no, muchos de nosotros no hubiéramos podido entrar a ese lugar. 2 sucesos y también hay 2 lugares. Luego en el versículo 26 sigue narrando
el evangelista, y dice, lo vamos a leer desde el 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y luego dice, si me ayuda con el otro slide, por favor. Y luego dice en el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que nos separa. Amén. Y voy a detenerme ahí un momentito, porque vemos la actitud de este hombre, aun cuando ya está en el infierno. Todavía sigue dando órdenes que envía a alguien, como quizá que era de costumbre. Y luego vemos también el egoísmo de él. Y no dice, envía a Lázaro porque yo tengo 5 hermanos. No le dijo, envía a Lázaro ya en una campaña evangelística para que le predique a todo el mundo. Él todavía está viendo su círculo, lo que a él más le conviene según sus intereses personales. Pero luego le dice a Abraham, hay una gran cima entre este lugar y el otro lugar, que es lo que se cree que existía en el paraíso en el Antiguo Testamento, como quien dice, 2 compartimientos. Aquí están los salvos, y al otro lado, o sea, los justos, y al otro lado los perdidos, porque vemos aquella conversación que están ellos llevando. Pero le dice, hay una gran cima entre nosotros, entre ustedes y nosotros los que estamos a este lugar. Ahora nosotros entendemos una cima como algo alto, ¿verdad? Es así. Pero cima de lo alto es con C, y cima de que habla aquí es con S. Y en inglés es como un golfo. Es un lugar, y yo me ponía a pensar cuando, me ponía a pensar una vez que estábamos allá por San Petersburg, Tampa, Florida, y se veían unas luces que creo que eran las luces de Veracruz, México. Pero hay una gran cantidad de agua de un lugar a otro, y es imposible que uno con fuerza humana pueda llegar de un lugar a otro. Y me ponía a pensar, algo semejante pudo haber sido la distancia que había, como ese lugar que hay allá en Colorado, ya se me olvida el nombre, Gran Cañón de Colorado. Ya ha ido allá. Ok, ya lo he llevado allá, o fue él solo. Ya vamos a investigar eso. Amén, gloria a Dios. Y eso era lo que existía entre medio de ellos dos. Y le dice, ese lugar donde tú estás, no puedes salir de allá, ni puedes también nosotros ir para ese lugar. Pero cuando vemos la conversación nos damos cuenta que esos dos lugares son lugares físicos, y son lugares donde la persona puede razonar, la persona puede pensar. Ese lugar donde la persona tiene conciencia, donde la persona puede oír, aunque hay cosas que son simbolismo o tipología, o es parte de la parábola cuando dice envía a Lázaro para que moje su dedo, y está hablando de las almas y no precisamente un cuerpo que va a agarrar con su dedo y ir a mojar su lengua en aquel lugar. Pero lo que el Señor está dando a entender, que es un lugar que es sumamente caliente, y que es un lugar donde la persona puede sentir, y la persona tendrá remordimiento, porque a lo mejor se acordaba todo lo que había pasado cuando estaba en vida, y ahora está siendo atormentado en ese lugar llamado infierno. Yo creo que para muchas personas en este momento le está pasando lo mismo, posiblemente en ese lugar de tormento, y a lo mejor se está acordando la cantidad de veces que escuchó el mensaje de salvación, pero ahora ya está en un lugar donde no hay manera de regresar atrás. Entonces
vemos nosotros ahí también que este hombre ahora sí tiene el momento para pensar en las cosas eternas. Él le dice: vayan a avisarle a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Ahora quería evangelizar también estando en ese lugar de tormento, pero era demasiado tarde. Me imagino que en ese momento se da cuenta que no hay un lugar intermedio para las personas que creen que hay un lugar intermedio entre el cielo y entre el infierno. No hay un lugar intermedio. Tampoco hay lo que algunos conocen como purgatorio o lugar imaginario. La Biblia dice que está establecido que cada persona muera y después viene el juicio. Amén. Y la persona, mientras está en vida, decide si va a pasar la eternidad con Cristo Jesús o la va a pasar allá en el infierno. Gloria al Señor. Ese es el lugar del que habla la Biblia aquí en este pasaje. Un lugar de tormento, un lugar donde la persona puede razonar, donde puede pensar, donde también se acuerda del Señor. Luego la Biblia dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y ese lugar donde los hebreos creían, o lo que ellos tenían como a Abraham como el padre de la fe, el padre de la nación judía. Y él le dice, y la Biblia dice que Lázaro fue llevado a ese lugar, al seno de Abraham o al paraíso que existía en ese tiempo. Yo creo que esta es la misma esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Si hemos recibido a Cristo, tenemos esa esperanza que nuestros últimos días, la eternidad, la pasaremos con Cristo Jesús por una eternidad donde será un gozo continuo, una alegría continua, y estaremos ahí por una eternidad. ¿Cuántos se gozan por ello? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Dos lugares diferentes. No hay tres lugares en la Biblia, hay dos lugares, y la persona decide a dónde va a pasar la eternidad mientras está en vida aquí en este mundo. Amén. Yo sé que algunas personas han escuchado acerca de antes de la iglesia primitiva, ya por los años 800 después de Cristo, se levantó un movimiento que la gente salía a pedir ofrendas para hacer oraciones por los que habían muerto anteriormente, y con esas ofrendas iban a sacar las almas del infierno y pasarlas al paraíso. Y fue la forma que usaron para robarle dinero a mucha gente. Luego vinieron a que empezaron a rezar y orar por los muertos para sacarlos de ese lugar, pero tal enseñanza no tiene base en la palabra del Señor. Todo eso ha sido una falsedad que el mundo ha inventado para estafar a las personas. La Biblia es clara y nos narra acá que la persona después que muere pasa a un lugar eterno, o pasa a la eternidad con el Señor, o pasará a un lugar de tormento, y no se quedará para siempre en ese lugar de tormento. La Biblia dice que va a existir también un juicio. Amén. Vimos dos hombres, vimos dos sucesos y también dos lugares: el cielo o el infierno para cada persona. Yo recuerdo que una vez estaba en un culto y un predicador dijo: yo voy a predicar y quiero, dice, de antemano decirle que traigo malas noticias, pero también traigo buenas noticias. Amén. Nosotros debemos de cargar siempre, los hijos de Dios, buenas noticias, traerle esperanza a la persona. Pero también él dijo: yo le tengo que dar la mala noticia, si no ha... Y lo dijo así: hispano, puertorriqueño de Queens, New York. Y dice: yo traigo, dice, malas noticias. Dice: si usted no ha recibido a Cristo, y se lo voy a narrar como él lo dijo, porque era una de esas personas que necesitan, hay una medicina que se echan en la cabeza para echar pelo, ¿verdad? Hay gente que necesita de eso en la lengua, porque no tienen pelos en la lengua. Amén. Y dijo él: yo le voy a decir algo en esta tarde. Si usted no ha recibido a Cristo, va, dice, de cabeza para el infierno.
Amén. Y ese es el giro, que la ruta que lleva mucha gente en este momento. Pero si has recibido a Cristo, la Biblia dice: yo escribiré su nombre en el libro de la vida, y por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Amén. Hay dos lugares, y los dos lugares son eternos, y también hay dos destinos diferentes para cada persona. Gloria al Señor. Si me ayuda ahí, vamos a ir terminando. Para los que están ahí con el video, gloria al Señor. Dos destinos diferentes, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Pasamos más adelante, porque allí el apóstol San Juan, y les voy a pedir que mejor pasemos al libro de Apocalipsis, los que tienen la Biblia ahí. Y dice Apocalipsis 20:11, y si no tienen la Biblia yo se los voy a leer, y vamos a llegar hasta allá al versículo 15. Pero Juan estaba escribiendo y dice: yo vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Luego más adelante sigue escribiendo y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ese libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. La Biblia dice: y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Esto no está hablando de estatura, sino es que está hablando de clases sociales. Allí estarán los presidentes de las naciones que no se quisieron arrepentir. Allí estará Saddam Hussein si no se arrepintió. Allí estará este presidente de Rusia si no se arrepiente antes de que le llegue el día de la muerte. Allí estarán todas estas personas que desobedecieron y no hicieron caso al llamado de Dios. Y no solo las personas de gran prominencia, hablando de su clase social, sino la persona, por pobre que haya ido a la escuela o no haya ido a la escuela, pero si escuchó el mensaje de salvación y se está escuchando el mensaje de salvación en esta tarde, Dios no quiere que usted vaya a ese lugar. La Biblia habla en el profeta Ezequiel. Él dice: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que quiero que el impío deje ese camino y se vuelva, para que no vaya a aparecer ese día en ese juicio y sea lanzado al lago de fuego. La Biblia siempre trae este mensaje de esperanza, que no quiere que nadie perezca, sino que todos pasemos un día a una eternidad con el Señor. Dios no quiere deshacer la obra de sus manos. Dios nos creó con un propósito, y el propósito que le adoremos y que entremos un día a la eternidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Aquí vamos a ir cerrando en este día, en esta tarde, y agradecemos a la audiencia que ha estado en línea. Posiblemente hay personas allá afuera que en este momento están dudando acerca de su salvación y quizás no se dan cuenta a dónde pasarán la eternidad. Si usted tiene dudas acerca de ese lugar, hay manera aquí con la palabra del Señor para mostrarle cómo usted puede hacer al Señor el Señor de su vida. ¿Cómo puede hacer usted que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y que cuando el Señor lo llame o la llame, la Biblia dice que no se avergonzará y no se retirará avergonzado, sino que pasará y pasaremos a una eternidad con el Señor? Le voy a pedir si nos ponemos en pie un momentito y vamos a orar, y agradecemos a la audiencia, todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. El tiempo de la venida del Señor está a la puerta. La Biblia dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezca su corazón. Hoy es el día aceptable
Hoy es el día de salvación en el cual usted puede ser a Cristo Jesús el Señor de su vida y puede recibir al Señor en esta tarde. Gloria al Señor, gloria a Dios. Adoramos al Señor en este día. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.